Día 19 de mayo. Celebra la Iglesia en ese día, entre otros santos y beatos, la memoria de San Pedro Celestino, a quien podemos llamar también San Celestino V. Pedro del Morrone, así se llamaba, nació hacia el año 1209 en un lugar desconocido de la región de Molise, la Italia meridional. Era el penúltimo de 12 hermanos de una familia de agricultores. En 1230, atraído por la vida monástica, ingresó en el monasterio benedictino de Santa María in Faifoli, donde pronto sintió una segunda llamada a la soledad y a la vida eremítica. Con este fin, se retiró a los Abruzos, en el monte Morrone, habitó en una cueva, a la cual empezó a peregrinar la gente en busca de sus consejos y de sus oraciones. Debido a que su vida se iba poco a poco alejando de su intención original, en el 240 huyó a las montañas de Mayela, más al este y de más difícil acceso, pero la influencia de los que le buscaban continuó y además se fueron asentando en los alrededores de su retiro otros ermitaños, iniciándose así una suerte de comunidad de eremitas que más adelante fueron conocidos como celestinos. Comenzó así para Pedro una época de fundaciones que se materializaron en más de unas treintena de iglesias y comunidades construidas gracias a numerosas donaciones, ¿no? En aquellos tiempos la sede de Pedro llevaba vacante 27 meses porque tras la muerte de Nicolás IV, el 4 de abril del 1292, los cardenales habían sido incapaces de ponerse de acuerdo para la elección de un nuevo pontífice. En julio de 1294, el nombre de Pedro de Morrone fue pronunciado por uno de ellos y finalmente uno tras otro le fueron dando su voto. Cuando días después un emisario comunicó a Pedro de Morrone la decisión de los cardenales, entró en pánico. Le dijeron que si se negaba a aceptar estaría cometiendo un pecado mortal. Y lo cierto es que acabó subiendo a la sede de Pedro, tomando el nombre de Celestino V. Desde el principio se mostró como un pontífice distinto. Hizo la procesión de entrada en la misa de su coronación a lomos de un burro, y lo primero que hizo fue llevar la sede pontificia al Áquila, en sus queridos Abruzos, y luego a Nápoles. En su breve pontificado nombró a 12 cardenales, de los cuales solo 5 eran italianos y ninguno romano, lo cual fue interpretado como un insulto para el clero de Roma. Además, 5 eran monjes, en un intento de dar un tono más espiritual al gobierno de la Iglesia. La oposición y las intrigas en el seno de la curia, junto a la sensación de haberse convertido en un títere del rey Carlos II de Anjou, le hicieron renunciar a la sede de Pedro en diciembre de 1294, tras solo 5 meses y 9 días de pontificado. Yo, Celestino V, impulsado por razones legítimas, por la humildad y la debilidad de mi cuerpo y la malicia de las personas, con el fin de recuperar la tranquilidad perdida, abandono libre y espontáneamente el pontificado y renuncio expresamente al trono, a la dignidad, al honor que ello conlleva, declaró entonces, ¿no? Fue el primer papa en renunciar. El nuevo papa, Bonifacio VIII, le quiso tener bajo su control, para que no se produjera un cisma. Cuando Celestino V quiso refugiarse en su antigua celda del Monte Morrone, los emisarios del Papa fueron a buscarlo y lo condujeron a un calabozo cerca de Roma, donde Bonifacio había devuelto la sede de Pedro, porque Celestino V la había puesto primero en Nápoles y después en el Áquila. Allí falleció en Roma el Santo Papa 10 meses después, abandonado de todos y en soledad. En verdad, lo que él había buscado siempre, toda su vida, ¿no? ¿Qué podemos tomar como reto en este día de hoy con la memoria de San Celestino? Pues yo creo que esa vida interior, sino eremítica, sino monje,
pero esa vida interior que todos necesitamos cultivar y cultivar mucho. La escucha de la palabra de Dios, el silencio, que es tan importante, el saber aislarse en momentos dados, por ejemplo, en un retiro o en unos días de convivencia, para profundizar más, para formarnos mejor, para orar más, para estar más cerca de Dios y por ello también más cerca de los hermanos. No es mala cosa este trazado del Papa Celestino V, ¿no? Y sobre todo, pues que la humildad y la sencillez, pues estén como distintivo de nuestro ser cristiano.